Derivadas logarítmicas aplicamos en general en dos situaciones. Uno, cuando tengo una definición de esta manera, y igual a función al exponente otra función. ¿Por qué? Porque en este caso no puedo aplicar ni la derivada de x a la n, ni la derivada de una exponencial a la x. Las dos son variables. Cuando digo x a la n, n es constante. Cuando digo a la x, a es constante. En estos casos, nada es constante. Entonces, cuando tengo función a la exponente función, tengo que aplicar derivadas logarítmicas. O cuando la definición de la función es muy complicada. O sea, por ejemplo, te dice x por seno de x por x cúbica más 1 al cuadrado sobre tangente de x por e a la x, ¿no? Para derivar una expresión de esto, pues primero tendrías que aplicar ley de cociente, dentro de ley de cociente, ley de producto, dentro de ley de producto, ley de cadena, etcétera. Se complicaría mucho. Entonces, en estas situaciones interviene la derivada logarítmica que simplifica las derivadas usando propiedades logarítmicas. Por ejemplo, este que di aquí como ejemplo general, si tengo función a la exponente función, si esta igualdad f de x a la g de x le aplico logaritmo de los dos lados, logaritmo de y logaritmo de y, pues logaritmo baja los exponentes. Entonces va a ser logaritmo de y es igual a g de x por logaritmo de f de x. Cuando derivo, tengo que derivar todo implícitamente. El logaritmo derivado es 1 sobre y por y'. Del otro lado tengo una multiplicación, entonces tengo que aplicar ley del producto. Va a ser g derivado de x por logaritmo de f de x más g de x por logaritmo de f de x derivado es ley de la cadena. Derivado de adentro es f' y logaritmo derivado es 1 sobre el argumento, sobre f de x. Entonces, de aquí si despejo y' va a dar g derivado de x por logaritmo de f de x más g de x por f' de x sobre f de x, todo por y, que paso al otro lado multiplicando. ¿Quién era y? Pues era f de x a la g de x. Esta sería la derivada de la función compleja. Ahora vamos a ver esta situación, o sea, cuando tengo situaciones tan complicadas, para nada voy a derivar como aprendimos hasta ahora. Vamos a aplicar logaritmo en los dos lados. Logaritmo de y va a ser, cuando hay multiplicación, el logaritmo lo hace suma. Entonces va a ser logaritmo de x más logaritmo de seno de x más logaritmo de x cúbica más 1 al cuadrado. Y cuando son divisiones, los hace resta. Menos logaritmo de tangente de x menos logaritmo de e a la x. Y antes de derivar, vamos a simplificar las cosas. Logaritmo de y va a ser logaritmo de x más logaritmo de seno de x. Exponente viene enfrente, más 2 logaritmo de x cúbica más 1, menos logaritmo de tangente de x. Y logaritmo de a la x
x es x. Ahora sí, derivo. Logaritmo de y derivado es 1 sobre y por y prima. Y del lado derecho sería 1 sobre x más seno de x derivado es coseno de x. Logaritmo derivado es 1 sobre el argumento, seno de x, más 2, x cúbica más 1 derivado es 3x cuadrada, sobre logaritmo de x cúbica más 1 derivado es 1 sobre argumento, 1 sobre x cúbica más 1, menos tangente de x derivado es secante cuadrada de x, logaritmo de algo derivado es 1 sobre argumento, entonces divido entre tangente de x, menos 1. Y ahora, desde aquí, si despejo y', va a ser todo lo que salió, vamos a ver si se simplifica algo, 1 sobre x más cotangente de x más 6x cuadrada entre x cúbica más 1, menos secante cuadrada sobre tangente de x menos 1, y lo multiplico por y. Esta sería la derivada. Quiero comprobar unas cosas que hicimos hasta ahora, para que vean que se puede usar cada vez que el logaritmo nos ayuda. Por ejemplo, si yo tengo y igual a f por g, proof. Pues y igual a f por g, voy a aplicar logaritmo. Logaritmo de un lado, logaritmo del otro lado. Logaritmo de y, entonces va a ser logaritmo de f más logaritmo de g. En este momento ya desapareció la importancia de regla de producto porque todo es simple. Entonces cada uno de estos los derivo implícitamente. Logaritmo de y derivado es y' sobre y. Logaritmo de f derivado es f' sobre f. Logaritmo de g derivado es g derivado sobre g. Pues no parece que encontramos la regla de producto, pero estamos todavía lejos. Voy a despejar y', entonces y lo paso al otro lado. F' sobre f más g' sobre g, todo por y, que era f por g. Y ahora hago la distributividad. F' por f por g sobre f es f' por g, más g' por f por g entre g es g' por f. Ahí está la comprobación de ley del producto.